Nosotros continuando con la información aquí en Castro Municipio TV, en su programa Buenos Días Chiloé, tenemos a nuestro primer invitado presencial. Ya tuvimos un invitado por Zoom, una entrevista. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Sebastián Schmolz, es el jefe provincial del SAMU aquí de Chiloé, que nos viene a hablar de temas muy importantes porque lamentablemente tenemos que llamarlos siempre cuando hay alguna urgencia, cuando hablábamos recién, cuando hay sobre todo peligro de riesgo vital. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Oye, gracias a ustedes por venir y siempre recordar estos temas importantes, porque a veces tenemos alguna urgencia, ¿no es cierto? Puede ser un accidente, puede ser, como me decías tú, un infarto. Siempre que haya riesgo y que se necesita con urgencia, rápido, atención médica, se llama al SAMU. Y a veces con los nervios, ¿no es cierto?, no sabemos qué número llamar, no sabemos si hay que llamar a bomberos, si hay que llamar al hospital. Entonces, para hacer este recordatorio un poquito a toda la comunidad y conocer un poco el trabajo, cómo realizan ustedes, que es bastante intenso. Así es que empecemos, primero recordar qué es lo que atienden ustedes, en qué momento uno tiene que llamar al 131. Ya, sí, efectivamente el SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, es un dispositivo que pertenece al Servicio de Salud Chiloé, ¿verdad? Y está destinado a dar respuesta a las emergencias vitales, ¿ya? Cuando existe un riesgo vital, ya sea por un accidente de tránsito, por ejemplo, un atropello, o un compromiso de conciencia, dificultad para respirar, lo que corresponde es llamar y solicitar la ambulancia. Entonces es súper importante que la comunidad entienda que el número de la ambulancia es el 131, ¿sí? Es el 131. Independiente, en realidad, porque cuando nos vemos enfrentados a una situación de emergencia, la adrenalina, ¿cierto? Sí. Es muy probable que nos olvidemos del número, pero es un número fácil de recordar. Es un número fácil de recordar y la verdad es que una estrategia para poder acordarse ya es el ABC. En ese sentido, A, ambulancia, B, bomberos y C, carabineros. 131, 132 bomberos y 133 carabineros. Ah, mire, qué buena técnica, no la sabía. Las centrales de emergencia, en este caso la central de bomberos o la central de carabineros, tienen un enlace directo también con la central de las ambulancias. Por lo tanto, sí, producto de esta adrenalina de la situación, ¿verdad? Me olvidé del número de la ambulancia y me acordé, por ejemplo, el número de los bomberos. Evidentemente yo puedo recibir una ayuda de parte de ese centralista, por ejemplo, y orientarme al 131 o bien ellos mismos entrelazar directamente y comunicarse con la central de las ambulancias. Entonces la recomendación es, por ejemplo, cuando hay alguna cosa que uno necesita inmediatamente atención médica, lo más rápido es llamar al 131, que es el SAMU, ¿no? Exacto. Si me caí de la escalera, por ejemplo, y no me puedo mover, un accidente vehicular, un infarto, o hay un problema en que no me siento bien y que se necesita una atención médica rápido y no sé lo que me pasa, es el 131, ¿no? Exacto, porque ahí le va a contestar un médico, ¿verdad? Va a contestar un médico que va a regular la llamada y en realidad él va a determinar si es que es necesaria la presencia de una ambulancia del SAMU, que insisto, y esto es súper importante de recordar, que es para urgencias vitales, ¿verdad? Eso es un call center, ¿no es cierto? Porque el SAMU tiene como distintas unidades, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si ustedes lo llaman así, departamentos, unidades. Están quienes reciben la llamada, que es el call center, digamos, o yo lo digo call center, a lo mejor tiene otro nombre. Luego están quienes van a terreno, que son los que están listos y dispuestos para subirse a la ambulancia y partir a la emergencia. Me imagino que hay personas que trabajan más la parte administrativa, como coordinación y todo eso. Pero quienes son los primeros que tienen contacto con la persona que necesita la ayuda es el call center, ¿no es cierto? Sí. Los profesionales que atienden el call center no son solamente teleoperadores, sino que tienen conocimiento médicos, ¿no? Claro. Son médicos, enfermeros, para que nos cuentes un poquito. Bueno, el SAMU en su estructura, ya, y aprovecho de enviarle un cariñoso saludo a todos los funcionarios del SAMU, somos 91 funcionarios actualmente en el servicio de salud y destinados a SAMU, ¿ya? Se compone de tres equipos grandes o tres células, por mencionarlo de alguna manera. Está el equipo logístico, ¿verdad?, que es el personal administrativo, que tiene que ver con todos los procesos de adquisición de insumos, la gestión de la flota de las ambulancias, el manejo del recurso humano, etcétera, ¿verdad?
Existe una segunda célula, ¿verdad? Que es el personal que trabaja en el centro regulador, que tú le mencionabas recién como call center. Como call center, ¿ya? claro. Y efectivamente en ese centro regulador trabajan médicos, trabajan técnicos a nivel superior en enfermería, con formación obviamente en el ámbito prehospitalario, que eso es lo que el SAMU hace, ¿ya? La atención prehospitalaria, es decir, fuera del hospital. Claro. Y una estabilizar, tercera, ¿no? exacto. Esa es la misión, Ya. estabilizar a la persona. Y existe una tercera célula, que es la célula de intervención, que en el fondo viene siendo la cara visible, por decirlo de alguna manera. Quienes llegan que a terreno. son los que trabajan en las ambulancias, ¿cierto? Y andan en la calle, van a los accidentes, etcétera. Y las personas que están en terreno, que van, digamos, que son la cara visible, está compuesta por un equipo de cuántas personas y de qué profesiones. Ya. Idealmente. Claro, para poder, digamos, responder muy completa esa pregunta, existen dos tipos de móviles que nosotros podemos, digamos, entregar. Un móvil básico, que está compuesto por un conductor con conocimientos en atención prehospitalaria, y un TENS, o un técnico en enfermería a nivel superior. ¿Ya? Y están los móviles avanzados, que están por un conductor, un TENS y además un profesional de la salud que puede ser enfermero, puede ser kinesiólogo o puede ser matrón. ¿Qué cosa es importante aquí? Es importante que evidentemente la atención prehospitalaria es algo completamente distinto a lo que se hace, por ejemplo, en un SAR o en un hospital. Por lo tanto, la especialización de las personas que trabajamos en SAMU es diferente. Ya, oye, claro, porque me imagino que trabajar dentro de un recinto hospitalario donde se recibe, bueno, también hay una unidad de urgencia donde todo es más rápido y todo, pero yo creo que el perfil, además de ser profesional, el perfil del profesional es porque le gusta un poco la adrenalina, esto de estar, si bien tienen la ambulancia equipada para hacer estos primeros auxilios, o por ejemplo tú me decías que en una ambulancia perfectamente se puede atender un infarto o estabilizar a una persona que viene infartada, ¿no? O en un accidente, el entorno, el contexto es distinto a estar atendiendo en un hospital, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, no es que haya un trabajo mejor que el otro, no, pero todos los trabajos tienen su dificultad. Es que es distinto atender a una persona, a lo mejor que tienes que ir a recogerla a la casa, no tienes todo el equipamiento, es como otra la adrenalina, ¿puede ser? Yo te lo pregunto porque tú has trabajado en las dos partes. Sí, por supuesto, o sea, evidentemente los riesgos son distintos, claro. El entorno es diferente y evidentemente el lugar de trabajo es distinto. No es lo mismo atender a un paciente, estabilizarlo, ¿cierto?, en un box, con una camilla, en un ambiente totalmente controlado, a estabilizar, por ejemplo, un paciente durante un atropello en la carretera, de noche, con lluvia, con riesgo a que podamos incluso nosotros mismos ser atropellados por otro. Entonces tiene esa dificultad o esa diferencia. Pero en realidad es un trabajo que requiere evidentemente mucho conocimiento, ¿ya? El profesional de SAMU tiene que estar en una capacitación constante todo el tiempo, que requiere también mucho compromiso. ¿Ya? Requiere mucho compromiso de parte del funcionario SAMU porque evidentemente, como lo mencionaba recién, los riesgos son muy altos. Y los turnos son muy largos. Y los turnos también, trabajamos en turnos de 12 horas. Son 12 horas en realidad donde el turno puede estar relativamente tranquilo, como en realidad subirnos a la ambulancia y estar quizás tomando una colación a las 4 de la tarde. Claro, porque sabemos en todas las cosas siempre como que todo viene junto. Hay jornadas que son muy tranquilas, muy lentas laboralmente, ¿no es cierto? Y hay días en que se junta todo. Tienes que ir. Bueno, y lo importante es que, bueno, ustedes son SAMU provincial, hay una central aquí en Castro, pero también se cuenta con profesionales de SAMU en otros lugares de la provincia, porque claro, las distancias igual son largas, hay que a veces ir a sectores rurales donde el acceso no es tan fácil, para que nos cuentes un poco la dinámica, porque todo esto llega a una central, que es en Puerto Montt, en primera instancia. Llama a alguien con una urgencia, ¿cuáles son los datos que le pide? Porque yo espero que no, que ya no pase, pero hay gente que juega un poco con hacer llamadas a bomberos, carabineros, llamadas falsas. ¿Qué es lo primero que le pregunta la persona que está trabajando ahí en recibir las llamadas para verificar un poco que la llamada sea verdadera?
Sí, esto yo creo que es un dato muy, muy importante que es necesario que la comunidad, digamos, lo comprenda, ¿verdad? En Chiloé tenemos un subcentro de despacho, Ya. que es distinto a un centro regulador. Los centros reguladores son estos centros reguladores macrorregionales, ¿ya? Que reciben todas las llamadas del 131. Antiguamente, hace 7, 8 años atrás, en Chiloé funcionábamos, digamos, con el centro regulador de Puerto Montt. Por lo tanto, usted que está en la isla llamaba al 131 y le contestaba a una persona en Puerto Montt. Que no tenía idea dónde estaba cada localidad, ¿no? Ese fue el motivo principal por el cual, a través de una gestión del Servicio de Salud, ¿cierto?, se logró instalar un subcentro de despacho aquí en Chiloé, con el propósito de que la gente que trabaje acá, obviamente conoce el territorio y por lo tanto puede determinar mejor las distancias que conlleva trasladar una ambulancia, por ejemplo, a Rilán versus que la ambulancia se dirija a Nercón. ¿Ya? Hay una diferencia importante en tiempo y distancia. Ahora, ¿cuál es la importancia y la relevancia del subcentro nuestro, a diferencia de otros subcentros despachadores? Que en nuestro subcentro trabajan médicos, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente Chiloé tiene un centro regulador más pequeño, pero regulamos nuestras propias llamadas. Ahora, ¿cómo es el proceso? Cuando tenemos una urgencia vital, llamamos al 131 y nos va a contestar en Puerto Montt una persona. Por lo tanto, lo primero que le va a preguntar es de dónde está llamando. ¿Sí? Una vez que usted le dice de dónde está llamando, ella inmediatamente transfiere la llamada a Castro, que es donde está el subcentro despacho. Y ahí lo contesta un médico, ¿verdad? Y regula y él evalúa la pertinencia de la ambulancia y qué móvil se va a despachar, si es un básico o un avanzado. ¿Y reciben todavía muchas llamadas falsas? Sí, prácticamente el 80% de las llamadas que se reciben a nivel de 131 son llamadas que en su mayoría son pitanzas, como se le conoce, claro, o no requerían ambulancia. ¿Tanto? ¿Tan alto es el porcentaje? Mucho. Oye, y a propósito de eso, de la falta de empatía de muchas personas, porque ustedes trabajan con la vida, o sea, un minuto o un par de minutos puede salvar la vida a una persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese mismo sentido también es importante que si alguna persona, no sé, que lo digas tú, porque yo a lo mejor estoy hablando puras tonteras, pero si una persona es testigo en un accidente o hay una persona que necesita asistencia médica urgente, lamentablemente hemos visto que primero aparece en las redes la foto, o la persona se preocupa de sacar el teléfono primero no para llamar al 131, por ejemplo, sino que es primero para sacar la foto y después llama. Pasa eso porque es muy lamentable, porque como decíamos, un par de minutos puede salvar la vida de una persona, ¿no? Sí, por supuesto, sí. La verdad es que lo que tú mencionas ocurre, es lamentable. Durante varios meses yo trabajé también regulando llamadas telefónicas y era increíble cómo nos enterábamos, por ejemplo, de los accidentes de tránsito a través de las redes sociales. Antes de la llamada. Antes de que recibiéramos una llamada. Entonces, estábamos en el turno, veíamos, por ejemplo, o nos avisaban mediante una red social, oye, mira, ¿sabes que hay un accidente de tránsito en el puente Gamboa? ¿Los ha llamado alguien? No, la verdad es que no hemos recibido ninguna llamada a nivel del 131. Y la foto ya estaba circulando en redes sociales. Y la foto ya estaba en circulación, ya había un par de comentarios a la foto. Y claro, después de 2 o 3 minutos recién se recibía la llamada. Entonces ahí viene la primera crítica, ¿cierto?, generalizada de la demora en las ambulancias, ¿ya? Y claro, la demora en las ambulancias está dada por varios factores. Una, el tráfico, ¿ya? La verdad es que la educación vial pudiera ser muchísimo mejor, pero lamentablemente todavía nos encontramos con conductores que durante el desplazamiento no permiten el paso de una ambulancia. Claro. O incluso otras cosas más graves que nos han pasado es que, por ejemplo, en las horas de más tráfico, la ambulancia, ¿cierto?, pide el paso, sí, y hay autos que se colocan detrás de la ambulancia para poder avanzar. Y van muy apegados a la ambulancia para poder, obviamente, avanzar en el tráfico. Y eso es un riesgo muy grande. Y lo segundo tiene que ver con que las personas no llaman a la ambulancia, lo que hablábamos recién, primero la foto, ¿verdad? Y después llamo. Y lo tercero que tiene que ver con la demora, digamos, en la respuesta de las ambulancias es que, primero, las ambulancias son un bien escaso en todo el país. Puede estar en otra... Exacto. Claro. Y por eso es tan importante lo que hablábamos al principio, acerca de cuándo llamar a la ambulancia. Porque, por ejemplo,
hay solicitudes de ambulancia por dolores abdominales de hace 4 meses. Claro, eso puede ir perfectamente una persona a tomar un taxi, irse a un centro asistencial como el SAR o el hospital, ¿no? Exacto. Entonces, yo voy a dar respuesta a esa solicitud de ambulancia en, por ejemplo, Rilán, que una ambulancia desde Castro a Rilán se demora 35 minutos aproximadamente. Y voy a estar dando respuesta a esa solicitud de ambulancia, ¿verdad? Y resulta que en Castro hay un atropello y la ambulancia se demora en llegar. ¿Cuál es la opinión generalizada? La ambulancia siempre se demora, en verdad, en llegar, pero la ambulancia está respondiendo a una solicitud de un dolor abdominal en Rilán. Entonces, es ahí la importancia de que la comunidad comprenda que las ambulancias amarillas, las ambulancias del SAMU, efectivamente son para urgencias vitales. ¿Y ustedes se pueden negar, por ejemplo, si llama a alguien y dice, oiga, sabe que hace 3 días estoy con un dolor abdominal, necesito una ambulancia urgente? Decirle, señora, ese dolor abdominal, no sé, le sugerimos que algún familiar, si tiene vehículo, o tome un taxi y vaya a tal centro asistencial. ¿Pueden negarse? ¿Están dentro de sus facultades para justamente evitar estos problemas de quedarse sin una ambulancia en una situación de riesgo vital? Claro, en estricto rigor sí, ¿ya? En estricto rigor, y para eso tenemos médicos reguladores también, para que puedan orientar de mejor manera al usuario, ¿verdad?, a si es necesario la concurrencia de una ambulancia avanzada o eventualmente ver la posibilidad de trasladarse por sus medios. Evidentemente eso a la comunidad le molesta, ¿verdad? Claro, yo me siento mal, necesito que me trasladen en una ambulancia. Pero claro, y es por eso importante este tipo de conversaciones que podamos tener con las distintas unidades, los servicios públicos, para comprender un poco el funcionamiento y las personas que hay detrás también, que tienen toda la voluntad del mundo para poder asistir a todas las personas, pero lamentablemente en distintas situaciones son los recursos un poco que es lo que llegamos al tope. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Sebastián, cuando son esos días que hablábamos en que se junta todo? Hay un accidente por Castro, Tranquellón, y están las ambulancias, todas en terreno, y hay un tercero o cuarto situación que requiere de una ambulancia. ¿Cuál es el plan de emergencia que ustedes tienen en esos casos cuando no disponen de una ambulancia porque están siendo ocupadas? Claro, bueno, por definición eso ya es un desastre. ¿Ya? Cuando la capacidad de respuesta en realidad sobrepasa la Claro, la ¿qué demanda. hacen ustedes? ¿Tienen, por ejemplo, la colaboración de ambulancias del hospital o de algún otro servicio? Los centros reguladores, o en este caso, para digamos, llevarlo a nuestra realidad, nuestro subcentro, tiene que coordinar, y ese es uno de los grandes trabajos, aparte de contestar las llamadas, ¿cierto?, y despachar los móviles a los distintos lugares, es poder coordinar la red, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros trabajamos evidentemente con las ambulancias de los hospitales, con las ambulancias, por ejemplo, del SAR en el caso de Castro. También están disponibles en caso de emergencia. Y eventualmente con las mutualidades. Ya. O sea, en el caso de un incidente con múltiples víctimas, por ejemplo, como el que lamentablemente tuvimos para la semana del 18 de septiembre, tuvimos que acudir a varios dispositivos, entre esos Dalcahue, el SAR, 2 ambulancias del SAMU más una tercera que en realidad estaba acá, pero era de Quellón, solo que vino a dejar un paciente a Castro y en ese momento se despachó al accidente igual, y una 6ª ambulancia que era de una entidad privada que estaba prestando servicios en el parque. ¿Ya? O sea, ahí es la importancia también de estos centros reguladores de trabajar en red y coordinar de esa manera para poder dar respuesta. Y funcionó, las respuestas fueron rápidas, me imagino, la coordinación de poder empezar a pedir las ambulancias de distintos lugares. Se demostró que el trabajo en red ahí funciona, ¿no? Sí, por para supuesto. atender pronto, lo más rápido posible, la emergencia. Sí, por supuesto. Ahora, son situaciones, digamos, que lamentablemente conocemos el desenlace de ese accidente. Pero sí, SAMU articula de cierta medida las ambulancias de la red y tiene esa función, ¿ya?, de administrar los recursos ambulancia si es que la necesidad existe. Oye, ¿y cuántos llamados reciben? Yo tengo aquí el número. Bueno, tú recordabas que son 91 funcionarios del SAMU a nivel provincial, ¿no es cierto? Y tienen registro de llamadas aproximadamente, no sé si mensual, anual, más o menos, o diarios que puedan recibir.
Sí, mira, aproximadamente de manera diaria se regulan, la verdad es que más de 80 llamadas. Y ahí de esas 80 de esas llamadas 80 diarias, llamadas se despachan ambulancias aproximadamente a 45, 50. o sea, están ¿Ya? todo el día, ya, y de esas 80 hay un porcentaje que son llamadas falsas, pitanzas, como las conocemos todos, ¿no? Porque tú me decías que hay un 80% de las llamadas que son pitanzas. Como las llamadas que desde la isla hacemos al 131 llegan a Puerto Montt, Se filtran. se filtra. Ah, Por lo perfecto. tanto, las llamadas que nos llegan aquí a Castro Ya. ya no fueron... Ya. Puede que nos tengan necesidad de ambulancia, Ya, pero claramente pero- el solicitante está en el... Requiere una atención. Exacto, que sea requiere urgente, de riesgo una vital. orientación, etc. Oye, entonces, la atención que presta o la gran importancia que presta el SAMU a la comunidad es estabilizar, ¿no es cierto?, un servicio prehospitalario, porque ahí cuando ustedes ya estabilizan a una persona o tratan de hacerlo, ya después va a urgencia y ahí ya los profesionales que trabajan en el hospital ya van derivando según el caso, ¿no? Sí, bueno, el SAMU tiene dos funciones principales. Una es efectivamente la atención prehospitalaria, ¿verdad? Que es toda esta atención que se genera fuera del hospital, pero también el SAMU es el encargado de realizar los traslados críticos dentro de la red. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente crítico en el hospital de Quellón, por ejemplo, que requiere ser trasladado hacia un hospital de mayor complejidad, en este caso el hospital de Castro, es el SAMU el encargado de realizar ese traslado. O fuera de la provincia también. O me fuera de la decían, ¿no? provincia. De hecho, el SAMU puede llegar, el SAMU Chiloé puede llegar hasta Valdivia, trasladando pacientes que por necesidad de camas, por ejemplo, tienen que quedarse en otro hospital. Y ahí es la importancia que yo les mencionaba al principio de esta capacitación constante, ¿cierto? Esta formación constante que requiere el funcionario SAMU, porque muchas veces tenemos que trasladar pacientes con, por ejemplo, drogas vasoactivas o pacientes en ventilación mecánica, ¿ya? Y eso obviamente conlleva primero una gran responsabilidad y segundo, un conocimiento actualizado de manera constante. Oye, y el trayecto es bien difícil también, porque por lo menos hasta salir hasta el canal de Chacao, si vas con un paciente crítico, donde tienes que llevarlo estabilizado durante varias horas, con todos los saltos que tenemos en la carretera y los tacos que se forman, recordar, yo soy un poco repetitiva con este tema, pero realmente es un camino estrecho, oscuro, lleno de baches o eventos, como lo llaman, ¿no es cierto? Y con curvas, donde a veces vas a una velocidad constante y te encuentras con el camioncito que va subiendo la cuesta y empieza la ambulancia ahí, claro, para eso están las ¿cómo se llaman? Las sirenas, las sirenas, las luces y eso. y ahí es la educación Vial. que debe tener toda la gente y moverse hacia un lado para dejar, porque siempre es porque hay una vida en riesgo que lleva una ambulancia, ¿no? Sí, bueno, ahí también cuando nos toca realizar traslados fuera de la provincia, en realidad también existe una coordinación entre el subcentro de despacho y las naves que operan en el canal de Chacao para poder esperar las ambulancias, ¿cierto? Y darle prioridad a pasar rápidamente. En eso no hemos tenido, la verdad es que últimamente mayores problemas. Se genera ese tipo de coordinación sin problema. Y efectivamente, una de las grandes dificultades que tenemos cuando trasladamos pacientes graves fuera de la provincia es la calidad de la carretera que tenemos. Sí, eso es un riesgo y una demora también. Exacto. Oye, también está el traslado de los pacientes de las distintas islas que componen el archipiélago. Ahí también tienen otro tipo de coordinación. Esto es súper importante el trabajo Exacto. en red, ¿no? Bueno, ahí efectivamente el subcentro de despacho, ¿verdad? Que son los funcionarios que trabajan regulando las llamadas, también se encargan de coordinar justamente el cómo evacuar a los pacientes de las islas que tenemos al interior de nuestro archipiélago. Y ahí trabajamos muy en conjunto con la atención primaria, ¿verdad? Con los TENS de las postas, ¿verdad? Que nos permiten, por ejemplo, darles indicaciones para poder estabilizar al paciente y eventualmente sacarlo a través de nuestras famosas ambulancias, ¿verdad? Pero también hay lugares de muy difícil acceso, como te mencionaba al principio, por ejemplo, nos pasa mucho en el sector de Inío, ya al final de la isla, donde generalmente por las condiciones climáticas los puertos están cerrados, no hay posibilidad de hacer el rescate vía marítima y por lo tanto ahí tenemos que coordinar la evacuación vía aérea. ¿Y ahí con quién lo hacen? Ahí lo hacemos con la Armada, ¿verdad?
Y también existe un convenio eventualmente que el servicio puede activar, que es un convenio con helicópteros para poder sacar a estos pacientes, digamos, que necesitan ser digamos, atendido sacados con prontitud. con urgencia. Podemos activar ese protocolo de EVACAM, que se le conoce, evacuación aeromédica. Oye, bueno, felicitar a todos quienes están detrás, digamos, de las ambulancias, de los servicios, porque es un trabajo que realmente requiere espíritu, ganas de trabajar, porque además de ver situaciones tristes, ¿no es cierto?, cada día, difíciles, es muy adrenalínico, pero también debe ser muy agotador, sobre todo para el espíritu, ver situaciones y de repente a lo mejor no poder ayudar en muchas situaciones. Sí. Así que felicitaciones para todos quienes trabajan junto contigo ahí en el SAMU, haciendo esta labor tan importante y no sé, aprovechar el espacio para reiterar este llamado a la comunidad, Sebastián, de ser empáticos, ¿no es cierto?, conscientes en el uso del 131 y en situaciones de riesgo, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en vez de sacar la foto o el video, no? Sí, bueno, yo quería mencionar dos cosas antes de terminar esta entrevista. Primero, agradecer obviamente la oportunidad. Y es que generalmente el conocimiento o el sentir colectivo de la comunidad frente al uso del 131 y la ambulancia es que se demoran mucho. Es que no quiero llamar al 131 porque en realidad me preguntan un montón de cosas y la verdad es que para que la gente comprenda, cuando uno llama al 131, trabajan varias personas escuchando la misma llamada, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el médico le está haciendo preguntas, el médico está escribiendo, ¿cierto?, el nombre del paciente, la dirección, qué es lo que tiene, y el operador telefónico, que son TENS, ya con conocimiento en prehospitalario, está viendo la información al detalle y al mismo tiempo ya está despachando al personal que trabaja en las ambulancias. Esto está medido, esto está estudiado. Desde que yo llamo a la ambulancia y la ambulancia sale de su base, no pasa más de un minuto. Ya, o sea, en un minuto, desde que uno llama, empieza este trabajo de coordinación y enviar la ambulancia que Exacto. O sea, pero hay otros factores que hacen que se demore la ambulancia, ¿no? Exacto. Que, mira, ¿sabes qué? En este momento tengo a mis dos ambulancias de Castro ocupadas. Una en Nercón buscando un infarto y la otra en un accidente de tránsito. ¿Existe la posibilidad de que pueda trasladarlo por sus medios? No. Entonces, por favor, espérenos para que apenas se desocupe una ambulancia, la vamos a despachar, ¿ya? Entonces todo eso conlleva obviamente una demora que muchas veces la gente no entiende, pero por eso es importante explicar el proceso de llamada al 131. Cuando yo llamo al 131 me contesta un médico, él está escribiendo y al mismo tiempo el operador telefónico ya está despachando la ambulancia. Y lo segundo, bueno, tiene que ver con evidentemente aprovechar las cámaras para enviarle un afectuoso saludo a todos los funcionarios de nuestro SAMU, ¿verdad?, del SAMU Chiloé. Tenemos 2 móviles avanzados en Ancud, 2 móviles avanzados en Castro y un móvil avanzado en Quellón más un básico, ¿verdad? El funcionario SAMU es un funcionario que en realidad tiene una resiliencia muy importante, ¿sí? Como tú lo mencionabas recién, tenemos que ver muchas situaciones muy complejas, situaciones tristes, estamos expuestos a muchos más riesgos, ya en el solo hecho de desplazarnos en una ambulancia, el riesgo de accidente es muy alto, el riesgo de agresión también es alto, hemos sido agredidos muchas veces también, ¿ya?, verbalmente, físicamente incluso, y eso no puede pasar. Eso, agradecer la oportunidad de poder dar a conocer la función que realiza el SAMU, la importancia de la educación con respecto a cuándo llamar a la ambulancia, de estar conscientes de que les van a preguntar varias cosas porque por todo esto que mencionábamos de las pitanzas, etcétera, es necesario, es importante y nada, agradecer solamente la oportunidad. No, gracias a ti por darte el tiempo y poder, como decías, comunicar, informar a la comunidad, de conocer un poco el trabajo interno, ¿no es cierto?, que no es tan fácil. A veces las personas son un poquito ansiosas con estas cosas, entonces hay que calmarlo y qué mejor que lo hagan ustedes como primera instancia con profesionales de la salud para determinar cómo se maneja cada situación, ¿no es cierto? Y recordar también que aquí, tanto en Castro como en otras ciudades o comunas del país, también existen otros servicios cuando no hay una urgencia vital, ¿no es cierto? Existe el SAR, está el hospital también, y si tiene los medios para poder llevar y se puede hacerlo para justamente dejar las ambulancias
a disposición de alguna situación mucho más grave. Muchas gracias, Sebastián, que te vaya muy bien en este desafío que estás tomando recientemente y un bonito, pero difícil desafío, una gran responsabilidad. Así es, muchas gracias a ti. Bueno, gracias a ti. Bueno, nosotros queríamos, ojalá que le haya, a mí por lo menos me quedó mucho más claro cómo funciona el SAMU. Y nosotros, yo creo que como comunidad a veces caemos en este, ¿cómo se dice?, chaqueteo, que todo pesimista, que nada funciona, que estos no lo hacen bien. Bueno, sí funciona y son personas también y ahí están siempre disponibles, pero nosotros como comunidad y sociedad también tenemos que aportar en esta red que se forma de trabajo para, sobre todo en servicios que atienden a personas, atienden en salud. Claro que hay personas detrás, que hay urgencias de repente y hay días que son más complicados que otros.